Listo. Bueno, entonces, plan de capacidad. La idea de este temario para la mentoría de hoy es que podamos realizar una documentación o un desarrollo como tal de todas esas capacidades que tienen nuestros procesos, ya mirándolo desde el punto de vista de infraestructura tecnológica. Entonces, cada uno de los sistemas o aplicaciones de software que vamos a tener en la organización, soportando, digamos, toda la parte de procesos funcionales, deben de tener unas mediciones cuantificables con datos exactos. Cuando hablo de datos exactos es que tengamos claridad por ejemplo, qué número de servidores vamos a tener, con qué configuración de esos servidores, versiones de sistemas operativos, capacidades a niveles de requisitos y las aplicaciones también qué capacidades o límites tienen. Entonces, cuando hablamos de plan de capacidad, estamos un poquito definiendo toda esa limitación de alguna manera, pero todas las posibilidades que nos pueden brindar nuestros componentes o elementos de infraestructura tecnológica. Vamos a basarnos con esta diapositiva para tener una organización en la mentoría. Entonces vamos a tener 4 puntos, básicamente. Una introducción, gestión de la capacidad, que es toda esa administración y control del plan como tal, y ya sí el plan de capacidad, que son las actividades específicas que hay que tener en cuenta para el desarrollo. Entonces, dentro de la introducción podemos decir que esa gestión de capacidad es un proceso que nos ayuda a tener como claridad en cuanto a la infraestructura tecnológica de cuáles son las cosas que tenemos que asegurar con una definición clara y, como les digo, cuantificable, que y hablando un poco en el tiempo, debemos de satisfacer 2 puntos. Lo actual, que es lo que está funcionando en estos momentos, pero también proyectarnos un poco hacia el futuro. Entonces, en ese punto de proyectarnos hacia el futuro, es pensar más allá, dependiendo de un estudio o de una proyección que debemos tener para saber dentro de un año, puede ser anual, dentro de un año, cómo va a ser impactado todos esos sistemas, toda la infraestructura tecnológica con el crecimiento o los cambios que tenga el negocio. Entonces, si nos damos de cuenta o hacemos una previsión de que dentro de un año vamos a tener cierta cantidad de usuarios adicionales, tenemos que estar preparados para realizar unas tareas que sean preventivas o lo más pronto posible para cuando lleguen esos cambios, la infraestructura tecnológica no se vea impactada y evitar problemas de no disponibilidades, de saturación, etcétera, etcétera. Entonces, gestión de la capacidad. Con el transcurso de los cambios que pueden tener o la evolución, todos los sistemas o componentes de una infraestructura tecnológica, necesitamos conocer todas esas capacidades para ver en qué momento van a cambiar. Entonces nos toca adicionar capacidades, requisitos. También puede que nos toque hacer implementaciones, ajustes para mejorar el rendimiento y procesamiento de las aplicaciones. Entonces, digamos que para eso es toda esta tarea de administración o gestión. Ahorita vamos a ver un documento que es el que finalmente necesitamos entregar como producto nosotros, llamado Plan de Capacidad precisamente. Ese documento es el que tenemos que, digamos, que entregar a partir de esta mentoría, que son las últimas para culminar todo este tema de arquitectura TI. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si me encuentro. Aquí, entre los grupos, a ver. No. ¿Dónde está? Listo. Entonces, en realidad son 2 documentos, el de arquitectura, que
yo lo he venido manejando como una especie de inventario para tener todo el listado de componentes y elementos que necesitamos y que son relevantes dentro de la arquitectura de software. Pero para el tema de hoy específicamente, tenemos este de plan de capacidad, que vamos a mirar primero la teoría, un poco de ejemplos prácticos, y de último miramos el documento para ver ya qué es lo que tenemos que diligenciar dentro de este documento y cómo lo vamos a soportar. Lo que quería mostrar un poco era este tema de estos tres componentes, que digamos son unas vistas. Recuerden que a nivel de arquitectura empresarial de software, nosotros tenemos diferentes stakeholders que son interesados. También vamos a tener dentro de esos interesados unos patrocinadores, que son esos sponsors que de alguna manera o generalmente están relacionados a la parte directiva. Entonces tenemos diferentes tipos de perfiles. Vamos a tener personas que no conocen nada de la parte técnica. Vamos a tener personas que conocen solamente el negocio, cómo funciona el modelo de la organización a nivel de negocio. Y vamos a tener unos directivos que solamente se encargan de esa parte de direccionamiento de gestión estratégica. Entonces, para poder satisfacer cada una de esos perfiles, nosotros necesitamos entregar o brindar unas diferentes vistas. Entonces, por eso es que para este documento se manejan tres tipos de enfoques o de vistas. Una vista de aplicaciones, una vista de datos y una vista de tecnología. Esta vista de aplicaciones es mirándola desde el punto de vista estratégico o funcional, y funcional mejor. Estratégico y funcional de cuáles son esas aplicaciones que están soportando el negocio, que son relevantes para el negocio, ¿cierto? Pero entonces ahí estamos viendo solamente una parte, que es la capa superior. De alguna manera no entramos a ver, entre comillas, esas tripas. Ya cuando empezamos a ver el tema o el enfoque de la vista de datos, ya estamos entrando un poco más al punto de la funcional, pero de la parte de la vista funcional, pero también de la parte técnica, ya mirando esos datos, van a ser soportados o van a tener unos componentes a nivel de motores, ¿cierto? Un motor de base de datos, un motor no SQL, etcétera, etcétera, lo que necesitemos. Y para tecnología, que es la tercera, ahí sí estamos nosotros directamente involucrados, los técnicos de la parte de la ingeniería, donde vamos a conocer o a definir toda esa información que necesitamos a nivel de requisitos y capacidades de hardware y middleware. Entonces ahí vamos a colocar aplicaciones que vamos a necesitar de middleware, por ejemplo, servidores de aplicaciones, contenedores de aplicaciones, APIs, frameworks, plataformas, y también la parte de hardware. Entonces vamos aquí a tener disco duro, memoria, procesador, tantos nodos, que un servidor de tal sistema operativo con una versión específica, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta esa parte del plan de capacidad. Entonces, como les digo ahorita más luego, vamos a mirar más en detalle ese archivo de plan de capacidad. Entonces, seguimos con gestión de la capacidad. Para realizar todo este desarrollo de una gestión de capacidad, digamos que es una tarea continua. Necesitamos tener en cuenta unos puntos que nos van a ayudar a realizar esa optimización de tiempos para el performance, el desempeño, poder planificar y justificar las inversiones que vamos a necesitar para mantener toda esa infraestructura tecnológica. Entonces, vamos a tener en cuenta unos puntos que nos van a ayudar a cubrir todas esas necesidades que vamos a tener o que vamos a deber tener definidas dentro de nuestro plan de capacidad. Entonces, hay unos puntos de monitoreo que nos ayuda al control, a conocer de primera mano cómo se está comportando el funcionamiento, sobre todo en el momento que tengamos cambios, por ejemplo, para temas de errores, darnos cuenta a través de ese monitoreo. La carga, entonces, de los servidores
o de un servidor, si es el caso que solamente hay uno, entonces esa carga debemos de tenerla clara eh, para poder realizar las tareas cuando necesitemos aumentarla o ajustarla a alguna necesidad del negocio, cuando se encuentre en esas etapas de cambio o evolución. También tenemos un análisis del rendimiento que a través de una medición de datos nos va a ayudar a tener esa medición clara y conocer si en algún momento vamos a tener que realizar esos cambios o esos ajustes para que se adapte a la evolución o a los cambios que vaya a tener el negocio. Entonces vamos a realizar a través de ese análisis cuál va a ser el impacto de nuevas instalaciones, de cambios y de evoluciones a nivel de procesos dentro del negocio. También vamos a realizar unos ajustes que se adapten a ese rendimiento para asegurar que nuestra infraestructura aproveche al máximo sus recursos, evitando desperdicios. Entonces, esos cambios o esos ajustes de rendimiento necesitamos tenerlos clarificados para los momentos que sea más adecuado realizarlos, que sea menos traumático, poder implementarlos. Otro punto es la comprensión de la demanda del servicio. Entonces vamos a tener muy seguramente en el futuro vamos a tener aumento o disminución. Difícilmente va a seguir igual todas nuestras capacidades y todas nuestras características y requisitos. Entonces, para entender lo que tenemos que realizar, desarrollar, diseñar en un principio, necesitamos comprender todos esos cambios que van a tener nuestros servicios. Entonces, dentro de la demanda que van a tener los servicios, vamos a ver cambios, disminuciones y evoluciones que debemos de tener clara para poder seguir con estas tareas. Otra parte, vamos a tener una influencia en la petición de los recursos. Entonces, estos recursos informáticos necesitamos gestionar toda esa parte de solicitudes para brindar el servicio dependiendo de las expectativas que se tienen a nivel del negocio. Y finalmente, esa planificación de la capacidad con un plan para el servicio. Entonces, esta planificación debe tener, primero, toda esa información cuantificable y clara para poder generar unas tareas. Entonces, vamos a generar unas tareas, por ejemplo, para un plan de mantenimiento que va a tener diferentes tipos de tareas preventivas, que son las más adecuadas, sobre todo para evitar inconvenientes en algunos momentos que tengamos crecimiento o problemas. Entonces, todas estas tareas de planificación deben estar elaboradas con unos tiempos específicos, incluso con periodicidades para realizar, por ejemplo, temas de monitoreo. Este plan de capacidad finalmente es esa tarea principal de la gestión, que recoge dos cosas: la información relativa, como les decía, a la capacidad y las previsiones sobre necesidades futuras. Entonces, siempre pensamos en el hoy y en el mañana. Entonces, en el hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo está funcionando? Y en llegado caso de necesitar algún cambio para adaptar fácil ese comportamiento que debería estar mejor, puede llegar a ser el caso, nos toca implementar esas tareas. Y para el futuro, entonces, tener previsiones de futuro que puedan estar basadas en tendencias, cambios o evoluciones del negocio y también acuerdos de servicio que debemos cumplir y satisfacer. Las previsiones sobre futuras, entonces, digamos que están acompañadas de cambios que debemos adaptar a nuestra capacidad, y esa capacidad enfocada a toda la tecnología y necesidades emergentes de todos los interesados dentro de nuestro negocio. Ese plan de capacidad debe contener información sobre costos, entonces, como les decía, del hoy y el actual, y una prevista para la proyección a futuro.
Esa información finalmente nos va a dar o nos va a afectar todo el tema presupuestal a nivel de las finanzas dentro de nuestro negocio, dentro de la organización. Por eso debemos de tener la claridad también para decirles a los encargados de administración de finanzas que vamos a necesitar un presupuesto y que tenemos la información cuantificable de cuál va a ser ese dinero, cuánto, para invertirlo y poder ejecutarlo a nivel de presupuesto. Digamos que en principio esa periodicidad para tener el plan de capacidad proyectado o previsto se maneja a nivel anual, pero también depende mucho de la naturaleza del negocio, porque puede que lo necesitemos más a corto plazo para tener un mejor control, puede que lo necesitemos trimestral, incluso menos, con menos tiempo y menos periodicidad. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los cambios o la evolución que esté teniendo, si es una evolución bastante creciente o los cambios son bastante volátiles, debemos de ajustar esos tiempos de periodicidad a nuestra necesidad del negocio. Vamos a ver entonces el plan, pero desde unos enfoques o del enfoque de sistema de información. Entonces hablamos de una arquitectura de sistema de información donde debemos de plantear toda esa arquitectura muy a alto nivel que organice digamos, los procesos por cada uno de sus tipos o clasificaciones. Entonces tenemos unos procesos misionales, tenemos unos procesos de apoyo, unos de servicios de información digitales, que son los de soporte, y el direccionamiento estratégico. Entonces, misional es el deber ser el servicio o producto que entrega como tal la organización. Los de apoyo son, digamos, todos esos servicios que de alguna manera apoyan el resto de trabajo de la organización. Entonces ahí estamos hablando de temas de contabilidad, de ERPs, gestión de clientes, todos estos puntos que están alrededor de esos procesos core del negocio. Para servicio de información, como les decía, entonces son los de soporte, son todos esos componentes o elementos asociados a la infraestructura tecnológica, las aplicaciones, los servidores, hardware, middleware necesario, y el direccionamiento estratégico, que es ya la parte de planeación de los interesados o los que dominan toda la parte directiva de cómo pueden alcanzar sus logros, buscando sobre todo en la misión y la visión que tenga el negocio a nivel estratégico. Hablamos también entonces de una implementación de estos sistemas, entonces aquí es donde debemos describir con claridad todas esas iniciativas que están relacionadas al desarrollo. Entonces, cómo se proyectan y cómo lo requiere o cómo lo requiere la institución. Y para ello vamos a tener entonces unas actividades propias de esta implementación, iniciando con una definición de alcance y análisis de requisitos. Esa definición de alcance, donde vamos a tener clarificado cuál es el dominio, el detalle, los involucrados y las áreas que van a estar afectadas con esos trabajos. Y el análisis de requisitos, que ya es la parte más funcional de las necesidades que tenemos como tal a nivel de requisito de nuestro negocio. Sigue la construcción del sistema, luego un despliegue a producción para ya sacarlo en vivo con sus respectivas capacitaciones y pruebas que sean necesarias, incluyendo pruebas integrales, pruebas automatizadas, por ejemplo, de carga y estrés, que nos ayuda bastante a soportar que evidentemente sí cumplan las necesidades o las expectativas del negocio. Y el uso normal, ya la puesta en marcha de los usuarios, de los clientes, de los colaboradores, trabajar con la implementación de estos sistemas. Para los servicios de soporte técnico, entonces, se debe definir claramente cuáles son esos niveles de soporte. Generalmente tenemos tres: primer, segundo y tercer nivel,
quiénes van a ser los encargados que van a gestionar y operar esos niveles de soporte para todos los sistemas y los servicios tecnológicos de la organización. También empezamos a ver a nivel de modelo cómo es la gestión que se realiza, cómo pasa de un punto a otro, quiénes son los encargados y el comportamiento entre cada uno de ellos. Entonces tenemos que tener aquí a disposición los sistemas necesarios para desarrollar esa estrategia de los servicios que garanticen dos cosas. Una disponibilidad que está bastante relacionada con unos acuerdos de nivel de servicio y la operación, que es ya qué procesos están involucrados para que sea operativa todos los sistemas de los servicios tecnológicos. Y la estrategia debe incluir entonces temas de criterios de calidad y procesos de gestión, ¿cierto? A nivel de servicios TIC. Entonces esos criterios de calidad también relacionados a acuerdos de nivel de servicio. La infraestructura, entonces todo lo que tiene que ver de software, hardware y middleware. La conectividad, que está relacionada a cómo todos los procesos, la información de esos procesos y los interesados pueden tener una transmisión y comunicación de manera acertada a través de las redes, de los bandos de ancha, las políticas de seguridad de esas redes, quiénes pueden y quiénes no, dependiendo de cada uno de los perfiles. También unos servicios entonces de la operación, la mesa de servicios que habíamos hablado anteriormente, que son también con los niveles que se van a escalar y los procedimientos propios de la gestión. Entonces, para los criterios de calidad y procesos de gestión, entonces vamos aquí a definir todos esos criterios que van a garantizar la operación de la plataforma tecnológica y servicios, ya con una claridad de esos, digamos, esas expectativas a nivel de calidad. Entonces, dentro de la infraestructura, entonces vamos a tener toda la arquitectura de hardware propuesta, la cual va a incluir todos esos elementos que sean requeridos a nivel tecnológico dentro de la plataforma que nos da el soporte. Entonces tenemos aquí infraestructura de centro de datos, ya empezamos a hablar de los servidores, de los equipos, las comunicaciones, cómo van a ser los sistemas de storage, seguridad y también, por ejemplo, planes de respaldo que nos ayuden a tener todas esas copias que en algún momento pueden ser necesarias en caso de desastres. También vamos a indicar los elementos mínimos con que deben contar los servidores. Entonces son todos esos requisitos a nivel de equipamiento y que esa información debe estar soportada de acuerdo a un análisis, ese análisis de capacidad, ¿cierto? Ese análisis de capacidad que debe estar soportado con información real, verídica, que nos diga cuál es la información mínima con la que puede trabajar. Entonces ahí hablamos entonces de toda esa información de hardware, pero también vamos a hablar de middleware como temas de software, licenciamiento de sistema operativo, componentes propios de la versión del sistema operativo, software de monitoreo y agentes, por ejemplo, de backup, entre otros, digamos, que vamos a tener ahí. En cuanto a los sistemas de seguridad, entonces aquí también debemos indicar todos los elementos que garanticen cada uno de los puntos de nuestra seguridad. Las políticas, los perfiles, la confidencialidad, realizando el filtro con las personas que no deben de tener, digamos, el acceso a esa información, evitando todo tipo de puertas traseras a través de firewalls, antivirus, anti-spam, etcétera, etcétera. En los sistemas de almacenamiento, entonces vamos a indicar todos los elementos necesarios para respaldar de manera periódica los datos almacenados. Entonces aquí podemos tener artefactos, unidades de SAN, unidades de backup, etcétera. Y en caso de ser necesario, indicar todos los elementos necesarios para manejo de sistemas de balanceo de carga, por ejemplo,
que nos ayuden a soportar el esquema que tenga la infraestructura y nuestra arquitectura del negocio. Listo. Y toda la parte de hardware y software en la oficina, entonces vamos a tener en cuenta equipos de cómputo, impresoras, escáneres, televisores, telefonía, todos estos dispositivos que ayudan también a darle soporte a las tareas o al día a día que necesite el negocio. Definiéndole unas políticas que nos ayuden a entender para qué se utilizan, quién los utiliza y cuáles son esas, digamos, esas reglas también con que se deben utilizar para mantener el ordenamiento de todos estos procedimientos y dispositivos que nos ayudan a realizar esas tareas y actividades propias del negocio. Para la conectividad, entonces, ahí vamos a definir toda la arquitectura de conectividad, teniendo en cuenta lo que se debe publicar, lo que debe estar público dentro de las redes, Wi-Fi si es necesario, y los canales de Internet. Para cada una de estas redes, entonces, debemos de tener unas políticas definidas y que se deben implementar con la transmisión de esa información clarificada en cada uno de los interesados. ¿Quiénes son los colaboradores, los usuarios, los clientes que van a utilizar toda esa infraestructura? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que la soporta, el crecimiento que puede llegar a tener, también puntos de seguridad y servicios que están disponibles en cada una de esos canales de información, que finalmente nos van a ayudar a mantener o garantizar una calidad de todos esos servicios. Dentro de los servicios de operación, entonces, vamos a tener un catálogo de servicios que nos van a garantizar esa operación, mantenimiento y soporte a toda la infraestructura tecnológica, a nuestra plataforma. Entonces, entran las aplicaciones, los servicios de esas aplicaciones y todas las políticas definidas que debe tener cada tipo de servicio, recopiladas en todo eso documentación o artefactos que tienen las políticas de TI. Para la operación administración, entonces, digamos que en este punto vamos a tener políticas relacionadas en cada uno de estos ítems. Entonces tenemos el arquitecto de infraestructura, la administración de la plataforma tecnológica con sus servidores, redes y comunicaciones, la gestión de monitoreo, la gestión de almacenamiento, el recurso humano ya propio de estas tareas que es especializado, gestión de copias de respaldo para manejo de seguridad, gestión de la seguridad como tal informática y las tareas de plan de mantenimiento enfocadas a lo preventivo. Resumiendo un poco, tenemos una lista de chequeo que nos va a ayudar a toda esa elaboración de plan de capacidad. Entonces vamos a verlo a través de otro documento. Aquí, entonces vamos a ver. Lo tenemos un poco más de pronto más sencillo de ver con este Word. Entonces, digamos que esta lista de chequeo nos ayuda a tener de alguna manera en una hoja cada uno de esos puntos que hemos estado mirando anteriormente y que nos van a dar la pauta en caso de revisiones y cumplir con cada uno de los puntos. Entonces, recordemos que una lista de chequeo la vamos revisando, vamos pasando, incluso vamos colocando la que cumple o no cumple, dependiendo de la revisión que se esté realizando. Entonces, inicialmente tenemos toda la parte de arquitectura del sistema de información, sigue la implementación de esos sistemas, y dentro de esa implementación entonces vamos a tener unas tareas específicas que fueron las que estuvimos viendo en ese momento. El alcance que debemos definirlo y el análisis de los requisitos.
cuáles son esas necesidades que tenemos. La construcción del sistema, que ya es propiamente la implementación o el desarrollo de cada uno de esos componentes y elementos de software o de sistema de información, y el despliegue en producción para ya realizar su uso por cada uno de los interesados. Luego sigue entonces el servicio como tal, que nos va a soportar o nos va a dar ese soporte técnico, el modelo de gestión, en los que vamos a definir unos criterios de calidad y procesos de gestión propios de los servicios. La infraestructura, como les decía, no solamente del ámbito del software, sino también de hardware y el middleware que está entre ese hardware y ese software. Los canales de comunicación, entonces hablamos de conectividad, los servicios que van a estar operando, la mesa que finalmente va a ser digamos, un pool de personas que nos van a dar ese soporte con cada uno de los niveles y que se puedan escalar, y los procedimientos de gestión. Para los criterios de calidad, entonces, vamos a tener en cuenta los procesos de gestión propios de los servicios, enfocados en la infraestructura de centro de datos, los elementos mínimos que deben de contar esos equipos de cómputo, esos servidores, los sistemas de seguridad que se deban implementar, los de almacenamiento y balanceo de cargas si es el caso que tengamos un clúster o una granja en alguno de los componentes, ¿cierto? Para digamos que de alguna manera entregar una capacidad o una disponibilidad de esos servicios de cómputo. Luego tenemos entonces nuevamente la conectividad, los servicios de operación, y dentro de la operación, administración de infraestructura, la arquitectura de infraestructura, la administración de esa plataforma, gestión de monitoreo y almacenamiento, los especialistas, ya hablando de esas personas o ese recurso, la gestión de copias y de seguridad informática, que finalmente no vamos a tener un entregable, un documento, un artefacto que nos ayuda a tener esa planificación de un mantenimiento, sobre todo preventivo. Y dentro de la administración de aplicaciones, entonces tenemos la arquitectura de esas aplicaciones, la administración de base de datos, los componentes de capa media y aplicaciones, entregando unas estadísticas de uso y acceso, que todo eso hace parte de esa capacidad que necesitamos conocer y prevenir a futuro. Nuevamente también un recurso humano especializado para todas esas administraciones de aplicaciones enfocadas al servicio o a los servicios informáticos. Entonces, para la administración de aplicaciones, entonces volvemos a ver aquí otra vez, arquitectura de aplicaciones, base de datos, capa media, administración de aplicaciones, estadísticas de uso de acceso y recurso humano especializado. Dentro de los servicios informáticos, entonces, digamos que debemos describir cada una de esos componentes de arquitectura que están enfocados a entregar un servicio, pero que también deben estar orientados a la dirección tecnológica. Por ejemplo, todos los componentes que nos ayuden a correo electrónico, telefonía, la unificación de comunicaciones, dominios, directorios activos, antivirus, proxies, servicios de impresión y todos los recursos que de alguna manera son compartidos dentro de la organización. Aquí tenemos un par de documentos enfocados a esta gestión de la capacidad. Digamos que esta información es basada a partir de ITIL, digamos el modelo de gestión que nos ayuda a trabajar una gestión siempre pensando en un servicio. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, me la hacen saber, por favor, para que la desarrollemos
de una vez. Entonces, vamos a ir mirando el documento, cómo lo podemos desarrollar y a partir de qué mecanismos podemos soportar esto, ¿cierto? Entonces, digamos que esta plantilla de acá que hemos de iniciar tiene una tabla de contenido, habla de un glosario, entonces aquí vamos a tener toda esa terminología que debemos clarificar a las personas que vayan a leer o a revisar el documento. Vamos a tener una introducción, que es un preview del documento como tal, qué es lo que va a contener, un alcance también, entonces vamos aquí a definir ese dominio que va a tener el documento. Y ya en la última parte, la última sesión, la sexta, tenemos un apartado de anexos para adjuntar esa documentación o artefactos que de alguna manera son relevantes y que necesitemos adicionar dentro del documento. Para las sesiones 3, 4 y 5, recursos requeridos, almacenamiento y plan de mantenimiento, entonces ya ya es el corazón del documento, donde vamos a empezar a ver todo lo relacionado a ese plan de capacidad. Bueno, aquí también hay, digamos que un encabezado de la información del nombre del proyecto, cliente, el nombre del documento, un autor y una fecha, con una tabla de versionamiento para manejar el control de cambios. Y aquí están los puntos de, como les decía, 3, 4 y 5. Fíjense entonces que para el 4, que es el tema de almacenamiento, ya empezamos a ver nuevamente las dos líneas del tiempo. Una capacidad utilizada, que es la actual, o sea, lo que en estos momentos está trabajando, y una capacidad proyectada donde vamos a empezar a ver ya a futuro. Entonces, nuevamente, para los recursos requeridos, recuerden que les mostré al inicio de la sesión que tenemos tres vistas. Entonces, tenemos una vista a nivel de aplicaciones, otra a nivel de datos y una a nivel de tecnología. Entonces, les explicaba que cada una de estas vistas tiene su propia tabla, pero que comparten la clasificación de la información. Entonces, hablamos de 4 para los recursos requeridos, aquí donde debemos detallar todas esas necesidades para cumplir con lo mínimo que necesitamos de nuestros procesos y darle soporte a esos procesos. Entonces, hablamos de componentes, requisitos, un costo que está enfocado al tema financiero, cuánto va a ser ese dinero que nos va a costar, o en el caso de que sean herramientas libres, pues sería 0. Y una fecha propuesta de entrada, que es básicamente cuándo va a empezar a ser utilizada por cada uno de los interesados. O si es el caso de que ya se colocó en marcha, diligenciamos la fecha en el momento en que ya fue puesta en marcha, ¿cierto? Entonces, para nivel de aplicaciones, entonces aquí vamos a tener las aplicaciones, digamos, core de nuestro negocio, las aplicaciones que entregan nuestro servicio a la comunidad o que generan un producto a todos esos clientes o a esa comunidad a la que estamos nosotros dándoles o cumpliéndoles brindándole un elemento para sus necesidades. Entonces, dentro de los datos, o esta lista de datos, entonces aquí vamos, como les decía, allá tener en cuenta toda esa información que está enfocada a cómo se soportan los datos. Entonces aquí sobre todo empezamos a mirar esos motores que vamos a utilizar de base de datos, ya sean transaccionales, relacionales. Eh, por ejemplo, lo más usado, los que tienen ese soporte, Oracle, MySQL, SQL Server, etcétera, etcétera. O en el caso de que tengamos sistemas de base de datos no SQL, no transaccionales, entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, temas de MongoDB, Redis, Firebase, etcétera, etcétera. Y para la parte tecnológica, entonces ya aquí sí empezamos a mirar ya esas tripas o ese nivel más bajo. Como les decía anteriormente, vamos a tener aquí los servidores,
con sus sistemas operativos, versiones y las necesidades que necesitan a nivel de hardware y middleware. Entonces aquí empezamos a mirar esas memorias, qué cantidad o qué requisito tiene, cuántas gigas, cuál es el costo de esas memorias y la fecha en que ya se puso a andar y a funcionar, ¿cierto? Entonces, disco duro, memorias, procesador, tarjetas de red, también temas de conectividad, como la comunicación a través de redes. Entonces, ¿qué redes tenemos? Tenemos unas redes privadas, unas redes públicas, tenemos unas VPN donde trabajan también o acceden algunas personas de forma remota. ¿Cuál es el costo de mantener esos componentes? Y nuevamente la fecha en donde se puso o se va a colocar en funcionamiento, ¿cierto? Entonces, estos recursos requeridos están enfocados a lo mínimo que necesitamos llevar o contener para cumplir con las expectativas y que tenga un comportamiento, digamos, decente de nuestros procesos. Entonces, cuando pasamos a la parte 4 de almacenamiento, aquí vamos a empezar a pensar un poquito más en toda esa parte que va a tener nuestro negocio, hablando, por ejemplo, de la parte de aplicaciones, cuáles son nuestros usuarios, cuáles están activos, si vamos a tener un umbral tanto del hoy en la capacidad utilizada como de la proyectada. Entonces, en la proyectada vamos a tener aquí unas columnas diferentes, la 3 y 4. Inicialmente tenemos la de componente, ¿cierto? Tenemos una capacidad total actual, que es el hoy, ¿cierto? Independiente de si todas son activas, ¿cierto? Las tenemos que colocar en general todas. El uso actual, si son esas que están activas, en el ejemplo de los usuarios concurrentes, entonces tenemos una capacidad actual de 400, pero en este momento solamente hay 350 usuarios que están activos, están funcionando. Lo mismo con la parte de datos, entonces tenemos una base de datos con un storage disponible, actualmente 8 terabytes, pero que en realidad solamente está consumiendo o se están usando 6 terabytes de esos 8. Entonces digamos que hay una holgura de 2 que están siendo o están sobrando como colchón. Y en la parte tecnológica, entonces vamos a tener ya cada uno de esos fierros, entre un disco duro, por ejemplo, de 500 gigas, pero que en realidad está siendo usado solamente 350. Y lo mismo con los componentes que necesitemos. Listo. Sigamos entonces. Entonces, esta parte es para la actual, lo que tenemos en estos momentos. O sea, la utilizada, la capacidad utilizada. Pero para la 4.2, entonces empezamos a tener ya la capacidad, pero la proyectada. Entonces, tenemos los mismos componentes de la anterior sesión 4.1, pero de aquí vamos a trabajar en un enfoque diferente en las columnas 3 y 4. Entonces, en las columnas 3 y 4 ya no estamos hablando de unos usuarios activos en la vista de aplicaciones, sino que vamos a empezar a pensar o hacer el análisis a futuro. O sea, una necesidad actual, 3 meses o menos. O sea, de mañana en 3 meses, ¿cuántos usuarios pueden estar funcionando? Entonces, seguramente en negocios que estén en pleno crecimiento vamos a tener unos usuarios adicionales ahí que hay que tener en cuenta por si necesitamos adaptar nuestras demás capacidades que le den soporte a esa cantidad de usuarios que van a ingresar como nuevos. Y en la columna cuarta, similar a la anterior, pero ya pensando un poquito más, digamos, con más tiempo, hablando de una necesidad futura de 4 meses o más. Entonces, ese más lo debemos de clarificar, de definir si es 4 meses a un año o 4 meses a un semestre, dependiendo digamos, de la naturaleza que tenga el negocio, para dar una fecha que sea relevante en esos cambios o esos ajustes, que era lo que les decía anteriormente.
esa periodicidad inicialmente se trabaja bastante con un tema anual, pero que en muchos casos debe ser definida dependiendo de toda esa evolución o el cambio que tenga el negocio propiamente, que es algo muy personal y que no se puede encerrar en una sola casilla que sea con un tiempo específico. Entonces, para datos, vemos el ejemplo de la base de datos, donde decimos que hay una capacidad actual de 8 terabytes, pero que en 3 meses o menos va a ser de 6, y a futuro vamos a necesitar 2, de 4 meses, dentro de 4 meses o más. Y para la tecnología, entonces hablamos, por ejemplo, del disco duro, que tiene unos 500 gigas actual, que dentro de 3 meses o menos vamos a necesitar 350, y que a 4 meses o más tiempo vamos a necesitar una capacidad de 400 gigas. Y lo mismo vamos a diligenciar con los demás formatos. Digamos que en esta parte de la capacidad proyectada, esta información, sobre todo la futuro, debemos de soportarla con información verídica. Tal vez la utilizada la podemos ver a través de las herramientas de monitoreo y conocer exactamente cómo está funcionando en estos momentos. Entonces, ahí no tenemos problema con entrar una información si lo estamos viendo cómo se está comportando y funcionando. Pero en el caso de la proyectada, esta información no la vamos a ver funcionando en nuestro negocio porque estamos hablando de un tiempo futuro. Para esto, la sugerencia o la recomendación es que empiecen a utilizar mecanismos de pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas que les van a dar un soporte, una evidencia real y verídica, haciendo la simulación a través de aplicaciones que nos ayudan a generar unos llamados robots. Esos robots que nos ayudan a generar simulaciones de pruebas, por ejemplo, concurrentes, que nos entregan información o estadísticas de carga y estrés. Entonces, dentro del mercado, digamos que las herramientas más completas y usadas están JMeter, ¿cierto? Que hace parte de toda esta plataforma tecnológica de Java, pero que sirve para cualquier tipo de aplicación. Entonces, vamos a mirar un poco de esta herramienta que, como les digo, es de la comunidad y de todos estos proyectos de Apache, pero que puede estar enfocada a cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, para el tema de web, entonces, para aplicaciones .NET, PHP, Node.js y obviamente de Java. Para servicios web, entonces podemos realizar pruebas de SOA y REST, también para temas de FTP, base de datos a través de enlaces JDS, LDAPs, mensajería también para el middleware, SMTP para mails, TCP y objetos de Java. Estas son las, digamos, los soportes. Entonces, las que generalmente vamos a usar mucho van a ser estas dos de acá, sobre todo la primera. Entonces, la aplicación orientada a la web con protocolos HTTP o también el seguro, vamos a utilizar herramientas de estas que nos van a ayudar. Y para SOAP, yo en específico, en mi caso, perdón, utilizo una herramienta llamada SOAP. Digamos que la he venido utilizando los últimos 3 años y a pesar de que tiene una versión libre con algunas limitaciones, hasta el momento para hacer automatización de pruebas en aplicaciones de misión crítica, o sea, aplicaciones de alta complejidad con más de 2.500 usuarios y a nivel nacional, orientados a nivel nacional del país, me ha dado muy buenos resultados para yo, digamos, en mi caso, trabajar con estas pruebas que finalmente nos entregan ese soporte y no estar inventando datos de que dentro de un año vamos a tener tantos usuarios y que va a funcionar bien el servidor sin tener claridad de que vamos a necesitar hacer ajustes o aumentarle alguna de sus capacidades.
Entonces voy a mostrarles un ejemplo de esas aplicaciones de automatización de pruebas para que tengamos en cuenta. De todos modos, esas aplicaciones son muy similares. JMeter, SOAWeb tienen una configuración muy similar para configuración de hilos concurrentes, cuántas transacciones vamos a colocar a nivel de tiempo, qué tiempo se va a demorar, etcétera, etcétera. Otra herramienta también bastante buena e interesante es la que trae Visual Studio. Digamos que toda esa herramienta o ese mecanismo que utiliza Visual Studio es bastante completo para automatizar también las pruebas y dinamizar la simulación de diferentes datos. Entonces, vamos a mirar, como les decía, unos ejemplos prácticos de cómo uso yo el tema de SOAWeb. Vamos a entrar a la aplicación para que vean cómo es la configuración de estos robots para generar pruebas de carga y estrés y que nos entreguen información verídica de si el sistema va a funcionar bien o si va a estar en degradación y tenemos que hacer ajustes para poder adaptar a los cambios. Entonces voy a conectarme a una VPN que se me hace necesario para poder ejecutar las pruebas reales dentro de un ambiente preproductivo, un ambiente de pruebas. Un ambiente de pruebas que tengo con unos trabajos que estoy realizando. Entonces, sistema de acá. Voy a conectarme a la VPN para poder tener acceso a esos servidores. Entonces, ¿qué tenemos o qué tengo en este caso? Tengo un ambiente de preproducción de pruebas en donde yo estoy o he realizado una automatización de pruebas a través de SOAWeb. ¿Qué tengo en ese servidor? En ese servidor es un solo servidor. En ese servidor estuve realizando una distribución de instancias a nivel de servidor de aplicaciones con JBoss Wi-Fi, la versión 8.2, para hacer un cambio de alto impacto. Lo que diseñé fue una implementación de un cambio de arquitectura de despliegues orientado a microservicios, que es una aproximación, no es una arquitectura 100% con todas las características. Es una aproximación y que la idea es que a partir de esta nueva implementación se pueda ir trabajando a nivel de continuum, un plan de continuidad para llegar a todos esos objetivos o características que brindan bastante beneficio de la arquitectura. Entonces, esta arquitectura de microservicios son todos componentes orientados a web services SOAP. Entonces, por eso tomé la decisión de trabajar con esta herramienta. Vamos a mirar entonces que en ese servidor yo tengo una división de proyectos a nivel de instancia. La instancia son estos servers, ¿cierto? Cada instancia de estas son tres, la server 1, server 2 y server 3 son sistemas de despliegues completamente independientes. Entonces vamos a ver qué tenemos en esos sistemas de despliegue para entender la prueba que digamos yo orienté o trabajé. Tenemos tres directorios donde cada uno es una instancia diferente y en cada uno de esos directorios creo que hay un problema de credenciales, entonces no vamos a poder ingresar por ahí. Va a tocar verlo de acá solamente del SOAWeb. Bueno, en todo caso, vamos a ver entonces el ejemplo, cómo lo realicé, por ejemplo, para la instancia 3, un servicio web llamado Movilidad Eléctrica, que básicamente es una consulta.
Entonces yo lo que hago es que creo un proyecto orientado a SOA WIP, él me genera un request, este request como entrada, como parámetro de entrada, me recibe un número de cuenta. Entonces ese número de cuenta, en este caso del request, es solamente 1 a 1. Entonces vamos a ejecutar una prueba para que veamos a nivel de results o response que nos retorna ese request. Fíjense entonces que a nivel de respuesta nos entrega varios datos que obviamente están encapsulados. Entonces tenemos un código que es 0, donde identifica que la ejecución o la consulta fue respondida correctamente. Tenemos un mensaje donde nos dice que hay una ejecución exitosa. Y a nivel de esquema tenemos un objeto llamado cliente que tiene o entrega un número de cuenta, un ciclo que es un mes con un periodo. Tenemos un número de servicio, tenemos un saldo, una fecha de vencimiento y una fecha de seguida de ese vencimiento. Entonces, todos estos datos están relacionados a esa respuesta. En este caso, yo tengo una prueba 1 a 1, donde solamente le quemo, entre comillas, le quemo una constante que es un número de cuenta en específico. Pero ¿cómo realizamos la automatización? A partir del mismo proyecto se crea una suite de pruebas que tiene un caso de prueba y ese caso de prueba tiene unos pasos, una configuración de pruebas de carga y de seguridad también. Entonces, dentro de estos pasos, tengo también un request, pero ya un poco más flexible y dinámico, donde no va a tener el dato del número de la cuenta quemado, sino que va a tener un elemento llamado atributo, y ese atributo, dependiendo de una automatización, en cada ejecución que se ejecute va a escoger un dato diferente. ¿Cómo hacemos esta configuración? A partir de aquí, de este punto, le decimos que la información o los datos que va a obtener van a ser a partir del caso de pruebas con una propiedad. Entonces, con esto le decimos que nos creen una nueva propiedad aquí porque ya están creadas. Entonces, hay dos propiedades creadas. No es atributos, son propiedades. Entonces, tenemos una propiedad llamada número de cuenta. Perdón. Número de cuenta que se este manda acá. Ese número de cuenta lo tenemos aquí en este punto, en el test case, y adicionalmente también tenemos un índice. Este índice lo que nos va a ayudar es que, como tenemos que automatizar muchos datos, este índice nos va a ayudar a hacer un recorrido en un archivo plano para pasar de una fila a otra y ir sacando un número de cuenta. Esto lo hacemos en este caso a través de SOA WIP con programación en Groovy. Entonces, esta programación en Groovy, les voy a mostrar un poco de cómo realicé esa programación. Esta programación en Groovy lo que hace es que yo le defino un objeto file, ¿cierto? A la hora de instanciarlo, entonces le doy la ruta donde está el archivo. Vamos a mirar ese archivo que contiene. Ese archivo, como es un solo campo, tiene una sola columna. Y esa columna tiene datos que son todos diferentes y tiene, en este caso, para esta prueba, tiene 500 números de cuentas. Esos 500 números de cuentas, entonces, SOA WIP, a través de Groovy, la programación que le realicé, genera el archivo, luego una lista. Esa lista va a tener un iterador, ¿cierto? Por cada línea. Y a la hora de que se ejecute el caso de pruebas a través de este objeto TestRunner, le voy a ir seteando el índice
sacándolo, teniéndolo aquí, le voy seteando un 1 para que vaya bajando de una fila a la otra, ¿cierto? Entonces, cada vez que se ejecute este Groovy, le va a agregar un 1 y lo va a hacer, lo va a setear a la propiedad, tanto el índice como el número de cuenta. Entonces, este número de cuenta lo sacamos a través del índice que ya se sumó aquí como es 1, se saca de la lista del archivo, entonces va a ir bajando uno en uno hasta que se ejecute completamente la prueba. Entonces, a partir de este man, dentro de este punto de pruebas de carga, yo le hago la configuración ya dependiendo de la necesidad que tengo. Entonces, aquí es donde yo les digo que yo le configuro unos hilos con un delay, o sea, un tiempo de espera entre la ejecución del uno y del otro, durante una hora. Entonces, durante una hora se está ejecutando el robot con 3.600 segundos, ¿cierto? Es una hora. Entonces, esa información del tiempo de los hilos es la que ustedes deben de sacar con un análisis a nivel funcional. En mi caso, yo decidí tomar una hora porque me di cuenta a través de un análisis de archivos de logs, me di cuenta en el ambiente productivo de que hay unas horas pico del negocio. Entonces, por ejemplo, hay una hora de 9 a 10 de la mañana que tiene una influencia bastante alta, donde pueden llegar a ejecutarse en algunos servicios 200, 300 transacciones o peticiones. Entonces, dependiendo del tiempo, de este tiempo de acá, los números de los hilos y el delay entre cada ejecución, ustedes van a tomar una decisión de cuántas transacciones quieren que le ejecute el robot. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo de unos minutos, unos 10, 15 minutos, para que puedan ver cómo es la ejecución de este man. Cómo es la ejecución de este man. Aquí abajo, aquí debajo, nos entrega cada una de las ejecuciones con su respectivo código de 200 y OK, o sea, hay errores. Y dentro de la información de esta tabla vamos a tener entonces los tiempos del que se demora menos, tiempo del que se demora más, un promedio con esta columna de average, el contador de finalmente cuántos se van a ejecutar en ese tiempo y concurrentes. Vamos a tener también una columna de errores, incluso vamos a tener aquí información de estadísticas. Entonces, a través de esto manejamos a ver entonces promedios en nivel de milisegundos, errores, transacciones por segundo, bytes por segundos y el contador de hilos. Entonces, con esta, cerremos este manda acá que ya lo vimos. Este también, que es el 1 a 1. Ah, no, ese es el de varios. Entonces, aquí vamos a tener unas estadísticas por la prueba. Pero también tenemos aquí un history que también nos puede interesar con un contador y un total. Entonces, voy a configurarlo para ejecutarlo. Entonces, a partir esto no vamos a poder ver los servidores, entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a ver entonces cómo se realiza la ejecución y vamos viendo el comportamiento que va mostrando a través del tiempo. Entonces, yo lo que hice fue que, en este caso, vamos a colocarlo de una vez. Entonces, aquí se envía el primer mensaje y aquí nos va mostrando cómo se va comportando. En el caso mío, bueno, y aquí hay una barra de progreso que nos va diciendo qué tiempo va ejecutándose. En mi caso, con estos servicios, yo lo que realicé es para poder hacer un análisis más detallado, es que los robots los configuré, los coloqué a ejecutar y iba grabando los videos. Ya con la grabación de los videos podía ver más en detalle, incluso temas que son bastante importantes que necesitamos dentro del plan de capacidad, que es información del comportamiento de memoria, disco duro, el procesador, storage, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí ya pasó de 0 a 1, como hay un delay bastante alto de 1 minuto, entonces va a demorarse un poco en mostrar aquí, pero no se demorará. Entonces vamos a curar esta prueba unos 10-15 minutos para que
miremos cómo es el comportamiento, qué información nos entrega, incluso de estadísticas, para ver cómo se comporta una prueba de carga y estrés automatizada. Entonces, fíjense que ya aquí empezó a mostrar unos 200, de que hay unas pruebas de que ya se ejecutaron y que se ejecutaron correctamente. Este 200 con el OK es que ejecutó la consulta bien. Entonces, fíjense que aquí nos muestra 3 contadores, se han ejecutado 3. Entonces, tenemos aquí 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 hilos. Errores, 0. Todos se han ejecutado bien. Entonces, tenemos unos mínimos y unos máximos. Tenemos unos que se han demorado 2 segundos, casi 3, y los máximos también coinciden. Entonces, el promedio va a dar lo mismo. Pero a medida que vaya ejecutándose, que vaya aumentando la cargabilidad, vamos a ver diferentes datos ahí. Entonces, vamos a dejarlo que se ejecute un momento, mientras que va cargando el, el robot ejecutando sus pruebas. Dudas que tengan, sobre todo compañeros, muchachos, con respecto a esta documentación que tenemos que diligenciar. Sería bueno que en este momento la miráramos y aprovechemos mientras que vamos esperando que se vayan ejecutando estas pruebas para ver cómo manejamos esa estadística y cómo empezamos a diligenciar estos documentos que necesitamos para el tema de plan de capacidad. Fíjense que va en 5%, se han ejecutado solamente 6, pero es por el test delay de este man de acá. Aunque aquí ya vemos que se ejecutaron los otros 3 de manera correcta. Pregunta, ¿para cuándo se espera que se entregue este plan de capacidad? Eso tiene que ser esta semana. Yo diría que va a tardar mañana o el miércoles.
Efraín está por acá para que nos clarifique a los grupos que están acá de Cali. No, Efraín no está por acá. Pero, pero lo que yo les digo o les diría es que entre mañana y el miércoles debemos entregar esa documentación. Esa documentación debemos cumplir para entregársela a Efraín y a todo el grupo del proyecto de Emprende con Datos. Bueno, fíjense que esperemos hasta qué, hasta un 20% para que nos genere unos 30 o 30 y pico de contadores y vemos diferencia, aunque ya aquí empezamos a ver diferencias, que hay unos que se están demorando casi 3 segundos y hay unos que se están demorando medio segundo, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a ver cosas que nos van a interesar. Aquí también empezamos a ver cosas, por eso les digo que esperemos por lo menos hasta un 20% para ver mejor estas gráficas que nos van a servir para tomar decisiones en cuanto a la prueba que estamos haciendo como ejemplo. Agromundo, esos tiempos de entregas son los tiempos que colocan o los tiempos que han colocado el personal de mentoría o líderes. Esa fecha no las coloco yo. Lo mejor es que le pregunten a Efraín y que que les explique. Yo les digo un par de días porque a partir de que, o eso es lo que me explica Efraín, a partir de las mentorías, las primeras mentorías, ustedes ya debieron haber empezado a realizar esa documentación. O sea que estamos hablando de una semana o más, cuando empezaron las mentorías grupales. Entonces ya debieron haber arrancado con eso. Pero es mejor que le pregunten a Efraín, es que no lo veo por acá, pero es mejor que le pregunten a Efraín. De todos modos, yo sé que eso no nos van a esperar más de 2 o 3 días. Entonces, para que lo tengan en cuenta y bueno, hablen bien con Efraín también.
Listo, entonces fíjense que ya vamos en 21% y se han ejecutado unos 36. Entonces vamos a ir parando aquí la prueba y vamos revisando unas estadísticas y ir sacando conclusiones. Finalmente no se ejecutó o no tuvimos errores. eh, los mínimos llegaron a medio segundo de respuesta. Hay unos que casi 3 segundos y tenemos aquí unos promedios. Veo que aquí me están haciendo una acotación. A ver cómo se hace en un sistema que aún está en prueba, no tiene usuario y todo lo que hay son datos de pruebas básicas. De Agromundo, lo que pasa es que estos robots son simulaciones y los datos de pruebas que ustedes inventan o que uno se inventa son para eso, son para simular el comportamiento de las aplicaciones. Entonces, si no tiene usuarios, tienen que crear los usuarios, así sea con nombres inventados. Para eso es esto. Si, o sea, si está en pruebas, eso no es la excusa. Ahora que están en pruebas es cuando tienen que hacer estas pruebas. No van a salir a la calle y que los usuarios se conecten y sin hacer estas pruebas se van a dar de cuenta de que el sistema no soporta 100 usuarios. Para eso son estas pruebas. Entonces tengan claridad de que estas pruebas y este plan de capacidad es para eso. Para cuando salgan esas pruebas allá a la calle, no salir con un chorro de babas. Y se los digo con todo respeto, para entender de alguna manera cuál es el punto. Tenemos que hacer estas pruebas. De pronto no todos los sistemas, pero sí los que sean más críticos, los que ustedes vean que van a tener mucha influencia o muchos usuarios. Hagan las pruebas para cuando salgan a la calle no van a tener los servidores abajo, la base de datos saturada, etcétera, etcétera. No, pero como les digo, no a todas las aplicaciones. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si ustedes dentro de sus organizaciones necesitan una aplicación contable, van a utilizar un ERP, por ejemplo. Ahí máximo van a tener 2 o 3 personas trabajando en eso, entonces eso va a hacer unas pruebas de carga y estrés a eso. Pero la aplicación crítica, que mínimo deben de tener la aplicación crítica, donde van a tener muchos usuarios muy seguramente, sí deberían de hacerle estas pruebas. Así estén en ambientes de pruebas. Por eso les digo que esto hay que hacerlo antes. En este caso, estos ejemplos que yo les estoy mostrando, estos ejemplos son de pruebas de carga y estrés en ambientes de pruebas. Yo no podría hacer un despliegue a producción de un sistema que tiene 10.000 usuarios o 10.000 transacciones por cada uno por todos los usuarios. 10.000 peticiones al día. Yo no puedo salir a inventarme a pruebas que sí va a funcionar bien. Para eso son estas pruebas y son en ambientes de pruebas. Porque en ambiente de producción hacer las pruebas no creo que sea lo más adecuado. Entonces, ahí les dejo la recomendación y la sugerencia. Entonces, miremos un poquito a ver este man acá que nos muestra. Está bastante cortico esta información de acá. Entonces, aquí vemos de la historia que podemos ver acá. También está bastante cortico este man de acá. Cultura de deportes. Lo hacen con JMeter. Ahora, si esa aplicación, bueno, es una aplicación orientada a la web. Recuerden lo que les mostré de JMeter. Bueno, lo pueden hacer en una cantidad de aplicaciones muy buenas. JMeter es de las más completas, pero hay un montón de aplicaciones muy buenas. La aplicación de Visual Studio también es buenísima. Recuerden lo que les mostré hace un momento de JMeter, que, que, que se le pueden hacer pruebas a aplicaciones web, ¿cierto? A través de canales HTTP, HTTPS, de aplicaciones PHP. Entonces, cultura de deportes. JMeter es de las mejores opciones, entonces utilícenla, utilicen esa. Si tienen servicios web, pueden utilizar el mismo JMeter o utilicen el de Visual Studio. El de Visual Studio también les sirve. Ustedes lo que tienen que hacer es coger la URL donde van a pegarle, hacerle pruebas y configurar el robot.
Fíjense que es muy parecido a lo que yo hago acá. Yo aquí en este request, cuando voy a crear este man, a ver, miremos un ejemplo. Cuando yo voy a crear un nuevo proyecto, que son estos proyectos de acá, yo le digo new SOAP request y él me pide a mí un nombre del proyecto, que son estos nombres que están acá, y una URL del WSL. Esta URL del WSL es esta vaina que está acá. Es esto que está acá. En el caso de las aplicaciones web es lo mismo. Ustedes les van a dar una URL donde tengo un formulario y donde van a hacer las pruebas. Y eso lo configuran en JMeter, en Visual Studio, en la herramienta que tengan. Porque necesitan tener una dirección a donde van a pegar las pruebas. Entonces, yo aquí, esta es la URL de mi servicio. Entonces, ahí se pega el software a hacerle las pruebas. Entonces, para el caso de ustedes, utilicen JMeter. Listo. Y lo hacen sencillo y lo hacen sin problema. A ver, entonces, ¿qué otras preguntas tienen para que tratemos de resolver? Que todavía nos queda varios minutos. Iniciamos antesito de las 7, pero son 2 horas. Recuerden que son 2 horas. Listo. No, está bien, Cultura Deportes con todo gusto. Por eso les digo, cualquier duda que tengan, díganme y la vamos mirando. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos ir sacando de esto de acá? Por ejemplo, temas de tiempo de respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso se ejecutaron solamente 36 contadores, pero obviamente la idea es que ustedes hagan la configuración y implementen sus robots a las necesidades que tenga cada uno de sus sistemas. Como les digo, deben de ser para los sistemas críticos, los sistemas del core donde están todos los usuarios y un montón de concurrencia que van a haber. Para las aplicaciones que no tengan sentido, no hagan las pruebas. Es una bobada y pérdida de tiempo. Pero para estas aplicaciones críticas del negocio, sí deben hacer esas pruebas. Esa es la recomendación. Y con eso soportan todo ese plan de capacidad que están, digamos, definiendo y desarrollando. Sobre todo para los de futuro, porque como les digo, los del presente, ustedes colocan lo que tienen funcionando y con eso es lo que está funcionando en estos momentos. Pero para todas esas proyecciones a futuro sí deben hacer esa simulación de pruebas a través de los robots. Entonces, por ejemplo, ahora porque no tenemos acceso, pero yo lo que hacía era que al servidor donde le estaba apuntando mientras que ejecutaba las pruebas, iba revisando. Bueno, les voy a mostrar unas imágenes que sí tomé, o del video también podría ser. A ver, imágenes. Entonces, por ejemplo, hay un servicio web que se llama el servidor ese de pruebas que les digo donde estoy ejecutando estas pruebas es un servidor Linux. Entonces me tocaba a través de la consola ir mirando cómo era el consumo, cómo se estaba comportando, si había alguno que llegara en rojo a sus límites y toda esa información la iba revisando y la analicé para decir si va a funcionar bien o no, se está degradando y necesitamos tener en cuenta que hay que empezar a hacerle aumento de capacidad. Miremos a ver si podemos hacer uno en JMeter. Yo creo que no lo tengo instalado. Vamos a ver. A ver. No, solamente tengo el software aquí. Vamos a mirar para hacer uno entonces en JMeter. Entonces de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se baja este man. La distribución, Fundación Community. Repositorios. Tenemos qué versiones tenemos aquí para descargar. Entonces, veamos, por ejemplo, uno de estos manes.
Binarios y source. Requiere un Java 8 o 9. Yo creo que tengo el 8 ya. Vayamos a este 4, la versión 4. ¿Cierto? Mientras que se descarga, vamos mirando a qué URL podríamos hacerle una prueba. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos viendo en otro lado. ¿Dónde está la URL? Miren el punto. A ver si es esa. Page. Aquí le están haciendo una prueba a una solicitud de login. Entonces, miremos a ver qué otro podemos encontrar acá. Entonces crean un plan de pruebas, le colocan un número de hilos usuarios, segundos. Aquí, bueno, aquí nos está mostrando la URL, entonces tengo que buscar otro. Entonces aquí hay un ejemplo y se lo hacen por ejemplo, al Google con el About, colocando un listener. Esto le voy explicando. La creación del grupo es para crear como el proyecto. Luego se adiciona, perdón, luego se adiciona un request a nivel de HTTP que es orientado entonces a las páginas web, ¿cierto? Y en este más ya se configura la IP o el DNS donde se va a apuntar. Si necesitamos un path, que aquí la prueba es para el about de Google, y el protocolo que es HTTPS en este momento. Todo es un GET, ¿cierto? Y el listener son todas estas gráficas que nos van a ir recopilando la información de la ejecución. Entonces, fíjense que aquí hay una prueba de la ejecución que se muestra en esta vista de resultados por árbol. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo que está bastante sencillo para una página en este caso, de Google. Entonces, vamos a ver. Esta aplicación JMeter es una aplicación, si no estoy mal, portable, igual que el SOAWeb. Vamos a crear una carpeta. Bueno, démoslo así. Vamos a ver qué tiene por dentro para descomprimirla. Está ahí una carpeta ahí, entonces.
Pues vamos a extraer acá. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este jmeter.bat es el que nos abre la aplicación. Parece que no lo hubiese abierto. Cerremos este man de acá. Cerremos las diapositivas. Que no dé más tiempo. El BAT no lo abrió. Entonces, busquemos aquí el punto S. Será este man de acá, a ver. Listo. Entonces, el jmeter.sh. Creo que también hay una versión que tiene unos edge. Entonces, cultura deporte. Vamos a hacer el ejemplo entonces para Google. Entonces, con este man, estamos acá. La versión 4. Entonces, lo que necesitamos inicialmente es crear un grupo. Decimos adicionar un grupo de hilos, ¿cierto? Que es lo que vamos a ejecutar un tema de concurrencia con usuarios. Entonces, para este ejemplo, coloquémosle que vamos a ejecutar unos 30 usuarios. Dejémosle el de más tiempo de segundos, un segundo, ¿cierto? Delay. Entonces, le agregamos HTTP request, ¿cierto? Entonces, a este HTTP request le vamos a colocar la IP donde vamos a mandarlo, que sea a través de HTTPS. Entonces, desde HTTPS vamos a ir a google.com con el método get y un path que se vaya al about, ¿cierto? Guardemos cambios en esta cosa. HTTP request Google. ¿Cierto? Entonces, aquí le vamos a decir a este man, que me quiero una carpeta. Listo. No lo guarde ahí. ¿Qué más? Otra cosa necesitamos. Los listeners, claro. Entonces, aparte del HTTP request, en el grupo de hilos vamos a crear unos listeners
que son los que nos van a mostrar la información. Una vista de resultados eh, por árbol, ¿cierto? Entonces acá voy a ir mostrando esta vaina. Esto le podemos configurar a un archivo y todo, pero vamos a ver, hacerlo sencillito acá. Entonces, listo, vamos a ver entonces. Entonces aquí en este le vamos a decir que no lo ejecute. Y no, aquí no recuerdo, esta es una prueba sin pausa y esta sí, se ejecutemos acá. Son 30. Aquí nos va diciendo en el log cómo se ejecutaron, si finalizaron, ¿cierto? Son puros info, entonces parece que no hubiesen errores. Para la vista entonces de hilos, aquí podemos ver entonces que si están en rojo son errores, fíjense que no hubo ningún error, entonces nosotros ejecutamos o configuramos 30, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí deben estar todos. Entonces, miren que aquí tenemos toda la información de cómo se ejecutó y el 200 de que se ejecutó bien, ¿cierto? Aquí tenemos el request y este es el response. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra, vamos a limpiar este man de acá. Nos resete este man de acá. A ver, ¿dónde está para limpiar este señor? Creo que es este. Listo. Entonces vamos a agregar otro listener que nos ayude a que nos muestre información de otra forma que no nos muestra. A ver. Puede ser una gráfica de resultados. A ver, listo. Entonces, ejecutemos nuevamente. Listo. Entonces, por ejemplo, nuevamente se ejecutó el tiempo de la ejecución, tiempo conectado, donde vemos temas de latencia. Entonces, por ejemplo, acá que vemos, empezamos a ver entonces los azules que es el tiempo de la promedio, medio una desviación, ¿cierto? El throughput. Pues ahí empezamos a ver estadísticas de toda esa información. Creo que ese ejemplo sencillito, ahí podemos darnos de cuenta de cómo trabaja la aplicación, ¿cierto? Y bueno, con eso Cultura Reporte ya ustedes pueden empezar a hacer configuración propias de su aplicación. Fíjense entonces que es bastante sencilla la configuración y es muy parecida. Lo que les decía desde el principio. Esto mismo de treats y lo mismo que tiene Swagway que yo configuré ya con 3. El tiempo que se va a demorar también es igualito, entonces son configuraciones muy parecidas. En este caso, para este ejemplo, yo le coloqué, o hice un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Pero aquí hay un montón de cosas muy interesantes y que le van a ayudar a usted a crear esas pruebas de manera digamos, más poderosa. Entonces, miremos acá, por ejemplo, ¿qué más tenemos dentro de estos manes? Para configurar, por ejemplo, datos, como se les mostré en el Swagway, este elemento es crucial. Una configuración de seteo de datos. Y ahí configuran para que sea dinámico y le ejecute diferentes datos a través de un archivo CSV, ¿cierto? Que es similar al archivo que yo les mostré anteriormente.
archivo plano que tiene una configuración de unas columnas. Esto también le va a servir bastante para cuando necesiten dinamizar diferentes datos. Y bueno, con eso compañeros, vamos terminando la mentoría. Espero que les haya servido la exposición y bueno, si tienen preguntas, aprovechen que todavía tenemos unos minutos para cumplir las 2 horas y puedan hacer más preguntas que quizás vayan a tener. Yo mientras tanto voy organizando aquí. Aquí creo que nos faltó algo. Bueno, aparte de este plan de capacidad actual y proyectada, tenemos entonces el plan de mantenimiento. Pero eso ya lo habíamos visto antes. Pero entonces que tenemos el plan de mantenimiento, tenemos un componente al que le vamos a hacer un tipo de mantenimiento que generalmente o deberíamos tener muchos preventivos para monitorear y todo eso. Un responsable que es un área o puede ser un grupo de personas, bueno, un grupo de personas es un área o una persona en específico y una fecha estimada, que aquí es donde empezamos a ver la periodicidad. O sea, esta columna cuarta, perdón, fecha estimada, aquí es donde empezamos a decir, tal fecha vamos a hacer un plan de mantenimiento preventivo, lo que sea, o correctivo, que puede llegar el caso también de que tengamos un problema grave y que necesitemos ayudar a algo. ¿Cuál es el link de la asistencia? Yo no lo tengo. Déjenme, les pregunto a Efraín y luego se los comparto en el grupo de WhatsApp. Yo le pregunto, yo le pregunto un momento. Le pregunto un momento a Efraín de rato. No, compañeros, no pude contactar a Efraín para ese enlace de la asistencia. Lo más pronto que pueda obtenerlo, se los paso a través del grupo de WhatsApp. Entonces, quédense tranquilos que por ahí, por ese medio, se los comparto. Listo. Entonces, con eso ya culminamos la mentoría del día de hoy. Espero que les haya servido la información en lo que estuvimos mirando y tratando. La idea, entonces, como les dije, es que puedan cumplir con esos objetivos y esos entregables que les va a ayudar a que el proyecto y sobre todo en la parte técnica de estos puntos asociados a arquitectura empresarial de software, cumplan con las expectativas, los objetivos que tienen cada uno para que sus proyectos no vayan a tener percances y sigan adelante. Entonces, hasta ahí dejamos por el día de hoy. Que tengan buena noche y bueno, seguimos en contacto y les quedo pendiente el enlace. Listo, está bien, es con todo gusto, compañeros. Hasta luego y feliz noche.